Ella es Fiorella, una pequeña niña de tan solo 2 años, quien en estos momentos se encuentra internada en el Hospital Inerán con muerte cerebral. Desde los 15 días de nacida, vivió por la ciudad de Fernando de la Mora con Teresa Báez, quien asegura ser la mamá del corazón, ya que la adoptó sin ningún tipo de documentos. Y hace apenas 2 meses, la madre biológica decidió llevar a la pequeña a Misiones, en donde comenzó a ser víctima de varios golpes. Cuando iba a cumplir 2 años, ella le llevó a Misiones. No es ella, la abuela, lo que vino a llevarle. Yo pienso que porque su mamá le llevó hacia allá, porque le iba a poner un negocio y para que la criatura esté bien ahí con ellos. Y le dijo su mamá, yo le voy a ir a traer a Fiorella, ¿verdad? Y hablarle a la señora porque yo me voy a ir, le dijo, ¿verdad? Y Tamara me llamó y me dijo, ña Tere, yo todavía no estoy bien económicamente, pero mamá quiere que le traiga a Fio acá. La niña llegó al hospital el martes, aproximadamente a las 9 de la noche. Por su grave estado, fue remitida del Hospital Santa Rosa de Misiones. Los golpes llamaron mucho la atención de los médicos, quienes decidieron realizar la denuncia en la Defensoría de la Niñez de la Fiscalía. La niña está en una situación bastante crítica, grave, con un pronóstico prácticamente reservado. Y estamos hablando, lógicamente, de una sospecha de maltrato infantil. Tenía múltiples hematomas moretones y lesiones en todo el cuerpito, ¿verdad? Sobre todo, más que nada, lesiones en los codos, en la pelvis, en la espalda, en las piernas. Ante esa situación y una lesión importante del cerebro. Seguimos el protocolo, lógicamente, de intervención. O sea, lo que hacemos en este momento es retirar, realmente, darle un soporte vital básico, ¿verdad? Que consiste, lógicamente, en oxígeno, agua, atención médica, enfermería, atención familiar y bueno, y seguir el proceso. También se veía en la espalda, se veía tipo una especie de rosario de pequeños hematomas, ¿verdad? Y en la nalga, golpecitos, sí. ¿Y en la nalga también? En la nalga. ¿Pierna? Y también en las piernas, en ambas piernas, ¿verdad? Y en la mejilla derecha. En el primer momento que Fiorella llegó al nosocomio, la madre Tamara da Silva fue interrogada por los paramédicos, quienes aseguraron que entró en varias contradicciones. Dijo de todo, dijo que se cayó en la hamaca, que se cayó el tobogán, dijo que se golpeó la cabeza por el borde de la cama, que era una niña muy caprichosa, pero es imposible que una nena tenga tantas lesiones, ¿verdad? En una situación de esta característica, ¿verdad? Nos obliga a hacer la denuncia a la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia. El traumatismo grande que la niña tiene, para hacerle una comparación, solemos ver en los accidentes de tránsito. El traumatismo que la niña tiene es como si fuera que le pasó un camión encima. La fiscal del caso llegó también al hospital para ver el estado de salud de la pequeña y ordenó la inmediata detención de la madre biológica. La madre se encuentra por disposición del Ministerio Público en carácter de detenida. ¿Usted ingresó a la habitación donde está la pequeñita Fio? Sí, así mismo, ingresé a constatar las lesiones de la misma. ¿Cómo lo vio usted como madre? Con múltiples golpes en todo el cuerpo, en una situación lamentable. Que esta niña hace 2 meses recién que está viviendo con la madre. Estaba viviendo con otra familia que la tenía y la cuidaba muy bien, y la mamá le exigió a esta señora que le traiga a su hija de vuelta, y hace 2 meses que recién está viviendo con ella. La madre, de nombre Tamara da Silva, brindó sus declaraciones y aseguró que ella solo quería que sus 4 hijas estén juntas. Nosotros tenemos 2 hamacas en la casa, un tobogán y el carrusel. En el tobogán ella se quería subir, tenía la manía de subirse, y nosotros cada vez que le veíamos le bajábamos. Y yo tengo un negocio, mi marido está con la bebé y son 3 en total, 3 grandes. Sí. Bueno, y en un momento ella se subió al tobogán y se bajó, se cayó de ahí. Yo lo único que hice fue, le vi ya en el piso a ella, pero mi hermano le vio al día siguiente, le vio cuando ella ya tenía la boquita hinchada y la nariz, que le había sangrado. Yo le puse hielo, le presionamos la nariz, sí, después de
Ponele 5 días, ellos, viste que ellos juegan en la pieza con todas mis hijas. Una de 7 años, 3 años, ella tiene 2 años. Fiorella, 2 años tiene. Y tienen la manía de subirse en la casa es grande. Ellos corretean por toda la casa, se suben en la cama, saltan, se suben en la cama y la cama es de talleres y ella se cayó y se golpeó por la cama. Por la cabecera de la cama. Yo agarré, le llevé en el negocio, le llevé, hablé con ella, le dije ñolito y le estuve friccionando así. Después se cayó. Quería que Fiorella se vaya, se fue en la primera con nosotros porque Fiorella estaba muy bien, doña Tere. Vos tenías que verle a mi hija con esa señora. Mi mamá me dijo, si vos no le traes a Fiorella el negocio te saco. La madre en estos momentos se encuentra detenida y a disposición del Ministerio Público. (20:10) y agregando que la madre está imputada ya por la fiscala Milena Basualdo por crimen, en este caso lesión grave con una expectativa de pena de 10 años de cárcel en principio. Nos acompaña el doctor Gilberto González Barrios, médico pediatra, jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos justamente del INERAM. Doctor, gracias por estar aquí y buenas noches, por decirlo así. Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, estoy acá a disposición del... Qué situación difícil, doctor, ¿verdad? Sí, realmente ha sido muy difícil, muy complicado. ¿Cómo comenzó todo bueno, este esto caso realmente comenzó todo el martes. La niña llega a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Juan Más Werner. ¿El martes a la noche? A la noche, aproximadamente a las 9 de la noche. No tenemos un sistema de referencia. Lógicamente que el reporte que le enviaron al médico de guardia era una paciente que aparentemente está con un cuadro respiratorio. Como somos un hospital más bien de referencia de cuadros respiratorios, bueno, ese era el diagnóstico, digamos, primordial que recibimos. Inclusive la doctora que le asistió allá en Santa Rosa estaba también un poco consternada, un poco confusa porque los datos que ella recibió no eran muy claros. Entonces ella tuvo que tomar la determinación porque era cuestión de salvar la vida de la niña. Cuando llegó a la terapia intensiva, la niña, la guardia, los médicos, los colegas que le asistieron. ¿Tu colega la acompaña de esta emisión? La doctora que está allá, una doctora que está, una médica pediatra que está trabajando en Santa Rosa. Y hay un enlace entre Santa Rosa y San Ignacio allí y ella la acompañó a la paciente. O sea, en un momento la abandonó. Ella también se asustó porque estaba consternada o confusa por el diagnóstico, no estaba muy claro su diagnóstico. ¿Qué se hizo por Fiorella en principio médicamente hablando? Creo que allá en principio lógicamente ella entró con un cuadro aparentemente de un estado de coma allá en Santa Rosa, un estado de confusión. Aparentemente convulsionó, hizo un paro respiratorio y allá le intubaron, ya le procedieron, la intubaron y empezaron prácticamente una reanimación. Y era cuestión de salvar la vida de la niña. ¿Y en esas condiciones, en ambulancia? En ambulancia llegó hasta Asunción, ella llegó intubada, con ventilación manual, lógicamente con oxígeno. Llegó a la terapia y ahí llegó a las 9 de la noche aproximadamente. Cuando ella llegó allí, los médicos que estaban de guardia, lógicamente, mientras la acomodaban a la niña, se percataron ya el equipo médico y enfermería que tenía unas lesiones muy llamativas en todo el cuerpo, ¿verdad? Esas lesiones que ustedes ya conocen. Y a raíz de eso, como soy el jefe de la unidad, me informan de la situación y aparte también ellos ya encontraron datos, ¿verdad? De una lesión aparentemente por el estado de no estaba la nena conectada, no tenía esfuerzos respiratorios espontáneos, ya estaba en un estado aparentemente de coma profundo en ese momento, ¿verdad? Inclusive cuando los médicos le examinaron y reevaluaron, como es terapia intensiva, entonces hay un monitoreo continuo del paciente, una reevaluación permanente. Se percataron de que en las pupilas también ya no había respuesta en ese momento, ¿verdad? Entonces eso sugería, lógicamente, un evento cerebral agudo, grave, ¿verdad? Que eso implicaba otros estudios adicionales. ¿Y esos estudios se hicieron posteriormente? Posteriormente, bueno, ante el escenario y esas lesiones que la niña presentaba, indudablemente que tuvimos que... el protocolo nuestro habla que tenemos que comunicar a la fiscalía. Y esa noche se llamó ya a la fiscalía, se llamó a la gente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. A la mañana siguiente se apersonó la fiscal de la niñez, ¿verdad? Bueno, se levantó el informe médico, vino una médica forense preliminarmente hizo un reporte, un examen de la niña. Y bueno, ahí empezó todo el proceso, ¿verdad? Entonces se catalogó dentro del diagnóstico médico, aparte de un traumatismo craneoencefálico grave, severo, con un edema cerebral importante,
se cataloga como un diagnóstico de un probable, una sospecha de maltrato infantil. Ese es nuestro diagnóstico en ese principio, aparte de todo lo que redondea lo que es la parte de cuidados críticos intensivos, ¿no? ¿En algún momento se le trasladó a ella hasta el hospital de trauma para otro estudio, por ejemplo? Sí, entonces a raíz de eso, como justo nuestro tomógrafo realmente estamos con dificultad en el hospital, entonces se programó un traslado al hospital de emergencias médicas el miércoles en la mañana, se fue a emergencias médicas y también, como allí hay también equipo de electroencefalograma, ante ya la sospecha nuestra de esa noche, en el curso de la noche y parte del miércoles de la mañana, de una sospecha clínica. Nosotros tenemos unos elementos, o sea, dentro de la revisión del paciente, tenemos unos elementos clínicos que nos hacen sospechar de una muerte cerebral. Entonces se le hizo la tomografía de cráneo y se le hizo ya por protocolo un electroencefalograma. En la tomografía que tuvimos ya prácticamente ese mismo día se observa una lesión importante de la masa encefálica con un hematoma importante subdural, que se llama, que es la estructura de la... Y también se ve hematomas, aparentemente hematomas intracraneanos con desplazamiento importante. Y eso creo que produjo un edema cerebral importante y la niña, nosotros decimos en la jerga médica, se produjo un enclavamiento, ¿verdad? Debido a que como el cerebro es una estructura ósea rígida, a pesar que en los niños tienen cierta protección, pero fue tanto por lo visto el traumatismo, el impacto que esta niña recibió, el golpe, impacto, bueno, es difícil de precisar, produjo una inflamación del cerebro. Lógicamente eso lleva lógicamente a una inflamación, el cerebro se hincha, se inflama y eso produce lo que se llama un enclavamiento, ¿verdad? Y eso conlleva a lesiones de estructuras superiores muy importantes y conlleva a lo que se llama a una muerte cerebral desde el punto de vista clínico. Esta mañana recibimos el informe ya por escrito, el informe final del electroencefalograma, donde el informe que nos mandan habla prácticamente de que confirma nuestra presunción clínica y prácticamente no hay actividad eléctrica en el cerebro, ¿verdad? El cerebro es una estructura nerviosa, sí, y cuando hace un electro hay unas ondas donde uno evalúa la actividad eléctrica del cerebro. En este caso particular la actividad eléctrica es nula. O sea, tiene unos artefactos, pero eso se atribuye a los artefactos, los equipos que le rodean muchas veces, pero técnicamente se llama isoeléctrico, o sea que no hay ondas, no hay actividad cerebral. Y eso configura con los elementos clínicos de la niña, la tomografía, la lesión cerebral grave, que es lo que predomina a esta niña, que le llevó a esta situación clínica, más el informe, configura lo que se llama muerte cerebral o en otros casos muerte encefálica, ¿verdad? Ya es un cuadro sin retorno. En este caso particular sí, ¿verdad? Porque hay una lesión importante del cerebro, ¿verdad? Con un edema muy importante. Hay, lógicamente, por ejemplo, un accidente de tránsito donde hay un traumatismo, una contusión cerebral, hay medidas que le llamamos medidas antiedema, donde el paciente se puede recuperar el cerebro en ciertas ocasiones. Se utilizan ciertos medicamentos, se utilizan estrategias de ventilación mecánica, se utiliza lo que llama la descompresión del cráneo, se le coloca lo que se llama una presión para medir la presión intracraneana. Se podría haber rescatado eventualmente, quizás, sería una hipótesis, ¿verdad? Pero lamentablemente Daniel llegó ya con una lesión cerebral prácticamente ya que no se podía ya hacer ese tipo de... ¿Y esa lesión cerebral, doctor, atendiendo a su experiencia y conocimiento médico, de qué data sería, de hace cuánto tiempo? Y nosotros pensamos que esa lesión sería, así como está, podría deberse a una cosa de 12 horas quizás o 24 horas, ¿verdad? Quizás menos, ¿verdad? Pero hay otras lesiones más antiguas que presentaban. Sí, aparte de eso la nena tenía lesiones importantes, muchos moretones, ¿verdad? Distribuidos, más que nada tenía lógicamente un moretón acá en la mejilla derecha y un hematoma grande que estaba nomás cubierto por el cuero cabelludo, no se veía bien, pero tenía un hematoma importante de todo el hemicráneo acá derecho que comprometía prácticamente lo que es el temporal y un parte del hueso parietal y se tendía un poco la parte posterior de la oreja. Es un hematoma grande. Realmente no había fractura, no había rotura de hueso.
Y tampoco había hundimiento en ese momento. O sea, presumimos que el golpe fue un golpe o una lesión seca, ¿verdad? Y aparte tenía lesiones importantes, muchos moretones, tenía en los codos, en la zona de la espalda y sobre todo en la zona pélvica y parte de la glútea, ¿verdad? Y algunos moretones también en las piernas, en las piernitas. ¿En la zona íntima también presentaba? Tenía un moretón bastante llamativo que estaba en la zona púbica, en el pubis. Estaba un moretón muy importante que llamaba la atención, ¿verdad? Claro. Y nos explicamos por qué una niña de esa edad podría tener un hematoma en esa zona, ¿verdad? ¿Y esto puede deberse a una caída o una serie de caídas como intenta señalar la madre, doctor? Sí, nosotros sabemos que los niños, un chico de 2 años, si es muy inquieto, puede tener moretones en las piernas, sabemos eso, pero la característica, la ubicación y la cantidad de moretones, y según la mamá refería, de repente, lógicamente que en una primera instancia, los médicos de guardia le tomaron la historia clínica y claro, no estaba muy clara el relato de la madre, ¿verdad? Había muchas contradicciones. Sí, a nosotros el primer dato que nos llegó fue que supuestamente se le cayó un televisor encima. Así mismo. Pero ella siempre argumentaba de que ella era una niña muy inquieta, que se cayó en la hamaca, que se caía el tobogán, que ella saltaba en la cama, que se golpeó la cabeza por los bordes de la cama, por el soporte de la cama. O sea, una serie de situaciones que ella se golpeaban. Conversamos con ella varios médicos, ¿verdad? Buscando un poco, tratando de buscar la causa, ¿verdad? Sí. Y bueno, pero no pudimos, la mamá siempre estaba un poco en la defensiva, los datos no cerraban los datos, ¿verdad? Inclusive le dijimos en forma directa qué le pasó, por qué, cómo se hizo ese moretón en el pubis, cómo se hizo esas lesiones en la espalda, porque eran unas lesiones en la espalda muy llamativas en forma tipo rosario. No era un hematoma así de toda la espalda, sino que eran como unos puntitos que comprometían la vértebra. Y no había una respuesta, que siempre ella argumentaba que hace 10 días ella estaba así, que hace 10 días ella se caía, nunca he visto una niña que tan rápido se caiga de diversas partes, ¿verdad? Que era muy inquieta. Y bueno, todos esos datos nos hicieron, nos cerraban mucho con lo que nosotros veíamos, ¿verdad? Lamentablemente, bueno... Si no hubo maltrato terrible, cuando menos hubo una omisión de auxilio, porque sí, si ella recibía una asistencia a tiempo... Y podríamos tener un escenario un poquito diferente, probablemente podríamos haber hecho algo más, ¿verdad? No digo que el desenlace probablemente no hubiera cambiado, pero quizás hubiéramos tenido algo más tiempo de hacer. Ante esas evidencias, lógicamente nosotros planteamos como un diagnóstico médico que corresponde, una sospecha de maltrato infantil. O sea, eso está a cargo de la Fiscalía en este momento ahora y bueno, ellos van a también un poquito dilucidar si realmente eso ocurrió o no. También para nosotros un poco confuso, ¿verdad? Usted decía hoy que, tratando de ilustrar un poco, que era como que un camión le pasó encima a esta criatura. Sí, nosotros vemos ese tipo de lesiones en traumatismo cráneo automovilístico, ¿verdad? A pesar que la lesión de traumatismo cráneo automovilístico hay rotura o hay de repente pérdida masa encefálica, pero la lesión que tiene es muy importante, muy importante. ¿Ella está ahora en qué condiciones? En este momento ella está en unidad de cuidados intensivos, ya con el diagnóstico prácticamente cerrando un poquito con todas las evidencias, todos los elementos que tuvimos en estas últimas horas. Ella está con una muerte cerebral. Tiene criterios clínicos y tiene criterios electroencefalográficos, ¿verdad? Y bueno, lo que nosotros seguimos protocolo de trabajo, bueno, esto es muy difícil de hablar, hay mucha controversia, realmente es un tema bastante complicado, no solamente para los médicos, sino que también para la familia y para el público en general, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que hacemos es soporte vital básico, o sea, le hacemos una atención médica, enfermería, le damos su hidratación, le sostenemos la ventilación mecánica, ¿verdad? Con parámetros razonablemente fisiológicos, ¿verdad? Y cuidado más que nada, y todas las necesidades básicas que la niña necesita, ¿verdad? Y bueno, y esperamos el desenlace, ¿no? Ella está, digamos, con respiración asistida. Sí. Si se le retira eso... Sí, exactamente. Si se retira la respiración asistida, ella va a fallecer, ¿verdad? Realmente la terapia intensiva vino un poquito de historia. La terapia intensiva realmente vino a modificar ciertas situaciones. Antes no hablábamos de muerte encefálica ni muerte porque no existía la tecnología. Con la tecnología médica, con los soportes asistidos, con la medicación, los avances médicos nos lleva a estas situaciones límites muchas veces donde lógicamente entra
entran por un campo de repente de la bioética, ¿verdad? De la ética médica, hasta dónde hablamos de dónde realmente es la muerte, si la muerte realmente ya te termina allí o si la muerte simplemente es porque el corazón paró, ¿verdad? Pero con la tecnología médica nos lleva a este tipo de... Pero últimos años este tipo de situaciones los médicos hemos también aprendido también en el sentido a través, lógicamente, de conferencias, cursos y un poco de experiencia también y sobre todo lo que dice, lo que dictamina la ética médica, ¿verdad? A pesar que nuestra Constitución Nacional garantiza la vida, ¿verdad? Nosotros no hacemos eutanasia. Ahora, en otros países del mundo sí, en Europa, por ejemplo, hay centros de repente donde, pero eso está legislado, otro tipo de legislación tiene, ¿verdad? Sí, hoy nosotros hablábamos también con el padre biológico de esta pequeña, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, no tenía tampoco una relación muy fluida con su hija. No. Y bueno, le consultábamos también si él como papá no pensaba en otro aspecto también difícil de determinar, que es un eventual ofrecer los órganos de Fiorella para una donación, por ejemplo. ¿Eso médicamente es factible, doctor? Sí. Realmente esta niña sí califica como, bueno, voy a hablar de un tema bastante también controvertido, no es fácil, ¿verdad?, tomar una decisión. Realmente esta niña sí tiene las condiciones para ser donante de órganos, ¿verdad? Yo justamente al papá, anoche, bueno, estuve por la unidad, conversamos con el papá, yo le planteé el tema de la donación de órganos, le expliqué que, bueno, ellos ven por la televisión, que es todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces le planteamos si ellos estarían dispuestos, ¿verdad? O lo pensarían, porque eso pues la decisión no es una decisión rápida, ¿verdad? Sí, que surja en el momento. No, es tampoco espontánea. Entonces le planteamos como una posibilidad, ¿verdad? Si se presenta la oportunidad de que la posibilidad de que haya un posible receptor. El papá no estuvo tampoco ajeno, ¿verdad? Pero en ese momento pues la gente está confundida, no es fácil tomar una decisión, ¿verdad? Y esta mañana, cuando otra vez conversamos con la mamá, porque le volvió a preguntar otra vez qué es lo que le pasó, bueno, la misma pregunta que le hacíamos, también yo le pregunté si ella estaría dispuesta, ¿verdad? O lo pensaría de repente si ella podría donar sus órganos, ¿verdad? Tampoco tuvo una respuesta positiva porque es un planteamiento que se le hace a los padres, sobre todo a la madre que es la tutora en ese momento que estaba, ¿verdad? Pero tampoco hubo una respuesta. Ahora bueno, nos comunicamos con la gente del doctor Hugo Espinosa, que es el director del INAM, estuvimos conversando con él, realmente había un receptor, pero lamentablemente creo que falleció este niño, ¿verdad? El día de ayer o anteayer, había una posibilidad, pero esto es un proceso, no es una cuestión que, salvo que la familia o que los padres ya estén como donantes, como ha ocurrido varias veces, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de un niño, ¿verdad? El niño pues no tiene la capacidad todavía de decir, bueno, yo iba a ser donante, ¿verdad? Sino que eso está decidido por la familia o por los padres. ¿Cómo le tocó a usted, doctor, personalmente esta situación? Y mire, yo pensé que ya he visto de todo, porque nosotros en terapia intensiva, lo que hacemos en terapia intensiva, la mayoría de los médicos estamos en área crítica, sobre todo en la urgencia, vemos de todo, ¿verdad? Seguro. Y ni qué decir la gente de emergencias médicas. Pero en este caso particular, realmente nos quedamos muy consternados. Todo el equipo médico, todo el equipo de enfermería y bueno, la gente que está en el hospital con nosotros en esa área, nos quedamos consternados, un poco asombrados. De repente uno le escucha a la mamá y dice, bueno, quizás la mamá tenga razón, no sea así, ¿verdad? Pero de repente otra vez empieza uno a evaluar y le mira a la niña y bueno, uno... Y aparte con todo lo que escuchamos las últimas horas del entorno familiar... Sí, por lo que yo también estoy escuchando, yo no. Lo que pasa en los médicos intensivistas, muchas veces lo que trabajamos en área crítica y sobre todo los colegas están en la crítica, nosotros nos concentramos en salvar la vida al paciente. En un paciente crítico uno se concentra en salvar la vida al paciente. A veces uno se olvida de los detalles, ¿verdad? Pero en ese primer momento, en las primeras horas, después uno va lógicamente viendo los detalles, viendo por qué el evento. En este caso particular, prácticamente nosotros tenemos una sospecha alta y no puedo confirmar tampoco por una cuestión, ¿verdad?, lógicamente de investigación, ¿verdad? Pero está con el diagnóstico una sospecha de maltrato infantil y eso todos los colegas estamos ahí también, estamos con ese diagnóstico, ¿verdad? Aparte del traumatismo craneoencefálico y realmente no tocó, que no te puedo decir que no, ¿verdad? Seguro. Y bueno, todo el equipo médico también, que más que menos ahí somos todos padres de familia, tenemos hijos, ¿verdad? Y la pregunta es,
¿por qué? Y ¿Qué culpa tuvo Fiorella, verdad? Totalmente, ¿qué culpa tuvo Fiorella? Y, doctor, otra pregunta, no sé, hasta impertinente. ¿Ese desenlace se puede dar en cualquier momento? Sí, actualmente, bueno, nosotros estamos pendientes también de lo que nos digan la gente. Bueno, estamos en el tema de la donación de órganos, que tocamos ese tema, ¿verdad? No se puede dejar de tocar este tema porque hoy en día sabemos bien que una muerte encefálica o cerebral están enlazadas, ¿verdad? Estamos esperando realmente lo que nos diga la gente del INAM, ¿verdad? Lo que nos diga realmente la Fiscalía, porque en este momento también está a cargo la Fiscalía. Pero creo que eso no va a poder ser porque realmente el receptor que estaba potable, el receptor ya no hay situación. Entonces probablemente esto va a tener ese enlace en las próximas 24 o 48 horas, ¿verdad? Bueno, doctor, le agradecemos su presencia. No, les agradezco a ustedes y realmente es un tema difícil. No es fácil tampoco creo también que la población tiene que entender, no es fácil también para el sector de salud, para los médicos que trabajamos también. También somos seres humanos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué culpa tiene una niña de 12 años, ¿verdad? ¿De dos? Perdón, de 2 años, sí. ¿Qué culpa tiene una nenita, ¿verdad? Y bueno, ni culpa ni posibilidad de defenderse. Y de defenderse, ¿verdad? Y bueno, lo único que le puedo decir es que nosotros hicimos lo humanamente posible. La doctora también que le asistió a ella en Santa Rosa también creo que actuó en forma adecuada. Quizás podemos discutir los pequeños detalles, pero generalmente cuando tenemos un evento así, nosotros nos concentramos en salvar la vida del paciente, ¿sí? Y después discutimos lo otro, ¿verdad? Bueno, doctor, gracias por su presencia. Muchas gracias a usted y buenas noches. Bueno, cerramos este bloque, hacemos una pausa, venimos en instantes. El Consejo Nacional de Educación Superior ratificó la suspensión de 14 carreras de la UNASUR. La clausura rige además para las 31 filiales. El CONES también dispuso que la UNASUR cumpla en presentar en el plazo de 30 días todos los proyectos académicos referidos a las carreras clausuradas de sus sedes y filiales. En este sentido, padres y alumnos se manifestaron frente a la sede del CONES repudiando la decisión. Aquellos, ¿cómo fueron realmente dado ese lugar tan complicado el ser presidente y comisión de la CONES, siendo ellos dueños de cada facultad? Estábamos siendo muy suavemente, a ver hasta dónde llegaban, pero esto va más allá, montones de tiempo, con el tiempo frío, lluvia, los chicos acá en la calle exponiéndose a pedirle auxilio, que ellos puedan dar un buen, ya se dijo lo que se tenía que dar, una semana, ya pasó de vuelta una semana, ¿qué más vamos a esperar? Que los chicos vayan poniéndose más, se desgaste por esto estar acá en la calle, no es humano, ellos no tienen hijos. No miran por los jóvenes, los padres que tenemos que trabajar para poder costearle a ellos los cursos. La universidad deberá presentar un informe de su plantel de docentes, sus estados financieros, la infraestructura de sus edificios y los convenios de pasantías vigentes. El Consejo reiteró que las carreras no podrán ser puestas en vigencia sin la aprobación o habilitación exigida en la Ley de Educación Superior. Imparcialidad tan horrible y la forma tan drástica que no están mirando los derechos humanos de los alumnos en este momento. Y digo humanos porque nos enfrentaron hoy todo el día, un día lluvioso, y no quisieron salir a una respuesta que ya tenían por unanimidad. Ni siquiera hubo una desnivelación en ello, un consenso. ¿Cómo es que trataron de callar hasta los mismos medios de comunicación diciendo al que estaba haciéndoles preguntas concretas, directas? Además, ratificaron que permanecerá en vigencia la suspensión de los registros de títulos ante el Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, en este siguiente bloque, en Puntos de Vista, estamos con la idea justamente de conversar sobre las intervenciones a distintas carreras de diferentes universidades privadas por parte del CONES y también ANEAES, cuál es un poquito el papel que cumplen estas entidades rectoras. Y ya nos acompañan aquí en nuestra mesa la abogada Gavina Gavilán, representante de ANEAES. Doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Silvio, muchas gracias
por la invitación y también para nosotros es un placer poder compartir este espacio con toda la teleaudiencia y también con los jóvenes y poder dar respuesta a sus inquietudes. Así mismo. Y también a mi lado derecho está Osmar Vera, estudiante de UNASUR de la carrera de Kinesiología, ¿verdad? Tercer año. Buenas noches, señor. Agradecido por el espacio. Perfecto. Doctora, primero, ANEAES, ¿cuándo nace? ¿Cuál es el marco jurídico que rige esta entidad? Bien. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior surge en el año 2003 a partir de la Ley 2072. Es un órgano gubernamental que tiene una autonomía técnica, administrativa y financiera, académica, que tiene como finalidad primordial la de realizar la evaluación, certificar la calidad y en su caso acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior, los programas de grado, de programas de posgrado y a su vez las instituciones de educación superior. Esa es la función primordial de la agencia, la certificación de la calidad a través de la evaluación y en su caso la acreditación de dichos programas de posgrado, carreras de grado y las instituciones de educación superior. A partir del año 2003 surge entonces la ANEAES a través de la Ley 2072. Ahora, ¿qué ocurrió en estos últimos tiempos con estas universidades privadas o con determinadas universidades? Bien, nosotros como agencia, nuestra función primordial es velar por la calidad académica de las carreras que son convocadas por la agencia. Hasta la fecha, y me permitís mencionarte, Silvio, sí, que hemos convocado 20 titulaciones en este momento por la ANEAES. El Consejo Nacional de Educación Superior ha notificado debidamente a la agencia las inspecciones, las intervenciones y los procesos de inicio de clausura de ciertas instituciones de educación superior. En este caso particular que estuvimos viendo inicialmente, podemos ver que la UNASUR está en un proceso de inicio de clausura y la ANEAES ha recibido la notificación a través de la resolución 149 del CONES que nos informan del inicio del proceso de clausura de todas aquellas carreras que tienen que ver con el área de salud. Esa notificación, por supuesto, toma conocimiento la agencia y toma también las medidas preventivas en relación a esa disposición. ¿Qué pasó con esas carreras? ¿Por qué la clausura? Bien, en realidad los términos o el considerando de dicha resolución no podría ahondártelo, Silvio, porque el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, tiene plenas atribuciones en el marco de la Ley 4995, la Ley de Educación Superior, de poder realizar las inspecciones relativas, como así también las intervenciones de carreras o programas y de las instituciones de educación superior. Bien, sí, podríamos nosotros desde la agencia manifestar que aquellas carreras que ya han sido sometidas por el proceso de evaluación han sido en su momento hechas a través de la habilitación correspondiente que fueron creadas a partir del año 2006 al 2010. Posteriormente el CONES, a través de una resolución, la 166, llama e insta a todas las instituciones de educación superior poder regularizar la situación de sus carreras respectivas a los efectos de poder adjuntar las documentaciones necesarias que acredite la correcta habilitación de esas carreras. Y en el marco del cumplimiento de esa resolución 166 es que las instituciones están en este momento presentando esos requerimientos y presupuestos que llevan posteriormente a las decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior de o inspeccionarlos o iniciar el proceso de clausura de esas carreras respectivas o iniciar de oficio la intervención de las instituciones de educación superior. Es lo que puedo manifestar en relación a lo que nosotros como agencia somos notificados por parte del CONES. Ahora, gracias doctora. Osmar, ustedes, en tu caso, tercer año de kinesiología. Así mismo es. ¿En qué condiciones vos ingresaste a esta universidad? Y bueno... Como todo joven interesado en salir adelante, ¿verdad? De ser licenciado, ¿verdad? Ese era el objetivo principal. Y mirando la infraestructura que tenemos, es monumental. Tenemos clínicas, clínica de laboratorio, clínica de fisioterapia, clínica veterinaria, tenemos laboratorio, tenemos radio, tenemos CIS,
Todo tenemos. Evidentemente. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué le dijeron a ustedes? Y la ANEAES también estuvo visitándonos en el momento, ¿verdad?, que estábamos habilitados, estamos esperando el sello de calidad. Pero después vino los problemas con el CONES, por decirte, que prácticamente nos clausuraron de un día para otro. Y nosotros seguimos creyendo, confiando en nuestros rectores, confiando en la gente de coordinación que están haciendo su trabajo. Bueno, ayer se presentó los últimos documentos, ¿verdad?, para que nos den el sello de habilitación, para que nos habiliten nuevamente. O sea, son carreras que no estaban habilitadas siquiera. Por la ley Marcos estamos habilitadas, ¿verdad? La ley 2529, ¿verdad? Y sería entrar en esos detalles, tendría que entrar, o sea, la parte jurídica para hablar de esos términos. Claro, una cosa es la habilitación de la carrera, la facultad, y otra cosa es la acreditación. Exacto. Hay una diferencia fundamental entre lo que es la habilitación y la acreditación. La acreditación es una potestad de la ANEAES, sí, a través de la cual certifica la calidad académica de las carreras, los programas y las instituciones. Sin embargo, la habilitación es un acto administrativo que corresponde exclusivamente al Consejo Nacional de Educación Superior, que le da un bagaje de legalidad para que las instituciones puedan ofertar dichas carreras académicas. Esa es la diferencia entre lo que es acreditación y habilitación. Estaba leyendo parte de un artículo, dice: en Paraguay existen 54 universidades públicas y privadas habilitadas, pero 31 de ellas no tienen ni una sola carrera acreditada por la ANEAES. Se insta a los estudiantes a estar alertas y a no inscribirse en las que no cuenten con el sello de calidad, y esto rige principalmente para las ramas de salud, ingeniería y derecho. ¿Esto es así? Nosotros tenemos, desde la creación de la agencia, llevamos 123 evaluaciones realizadas hasta la fecha, de las cuales 118 son carreras acreditadas, tenemos carreras postergadas 39 y 53 son carreras no acreditadas. De todo el marco de creación de las universidades y de las ofertas que tenemos nosotros registradas, porque hay que recordar, Silvia, que todas las, no tenemos el universo, el catastro de las ofertas académicas de todas las instituciones de educación superior hasta la fecha. No obstante, la agencia, en el marco de los trabajos de poder contar con unos datos fidedignos, hemos solicitado a las instituciones de educación superior nos puedan acercar cuáles son las carreras que en este momento están ofertando y que ya cuentan con el requerimiento fundamental para someterse al proceso de evaluación con fines de acreditación. ¿Qué significa eso? Que cuenten con el requisito de la primera promoción de egresados y que la carrera efectivamente esté habilitada conforme a las disposiciones legales. Ese es el marco y el universo de las evaluaciones que hemos realizado y de los resultados que tenemos a la fecha. Ahora, el universo de todas las ofertas educativas de todas las instituciones de educación superior aún es una materia pendiente, de tal forma a poder determinar cuáles son las carreras que ya han reunido los requerimientos de contar con la primera promoción de egresados y que se encuentren efectivamente habilitados. Osmar, en tu caso, en el caso de tus compañeros, ¿qué pasó con la carrera? ¿Ustedes continúan estudiando en otra universidad, en UNASUR, o cómo quedó todo? Bueno, yo continúo con la UNASUR, no tengo previsto mudarme, estoy esperando hasta los últimos, sigo confiando en la gente en el rectorado, que se presenten todos los documentos que está pidiendo el CONES, ¿verdad? Que ayer se llevó todos los documentos de las filiales, de todas partes, ¿verdad? Donde está la UNASUR. Y tenemos prácticamente un mes más a ver qué dicta el CONES, si nos habilitan o no, ¿verdad? Pero nosotros nos sometemos, estamos siendo... Pero hubo una migración grande también, ¿no? Sí, reconocemos eso, que hubo un desangre de la UNASUR. Si éramos 10.000, tal vez quedemos 3.000 o 4.000, que seguimos confiando en nuestra gente, ¿verdad? Porque vimos los documentos y sabemos que tenemos también errores, pero no es para clausurar la facultad. Para mí, o sea, de mi punto de vista, el CONES hubiera hecho el seguimiento debido, inicio el proceso de clausura y después hacer una revisión o ir observando y te diga, mira, tráeme más sillas, tráeme más bancos. Si te piden 2 sillas, si no pudiste traer una silla, te dan tiempo para que vos puedas traer esa silla.
no cree, ¿por qué crean problemas donde ya hay problemas? Ellos tenían que hacer un seguimiento para dar solución. Acá lo que salimos perjudicados somos la gente humilde, la gente trabajadora, funcionarios, profesores y alumnos. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ya, pero digamos en tu carrera específica de kinesiología, ¿las clases se están desarrollando normalmente, regularmente? Bueno, voy a volver a decir, yo soy del turno sábado mixto. ¿Cómo es eso? Y bueno, eso para aclararlo. Bueno, por eso. Yo me voy sábado mixto, se llama eso. Yo me voy sábado un día de 8 de la mañana hasta las 3:45, ¿verdad? 13:45. 3. Ah, 15:45. 15:45, 15:45. Bueno, de ahí tengo opciones de mañana, de tarde o de noche, entre semana para cumplir mi carga horaria, de acuerdo al trabajo. Entonces, yo elegí irme 2 veces a la mañana, miércoles de mañana y viernes de mañana, para completar mi carga horaria. Pero yo me voy sábado de 8 de la mañana a 13:45. Ahí me sobra 1:45, como si fuese que estoy 2 días, ¿verdad? Pero me sobra 1:45 todavía. Y me tengo que ir 2 veces más a la semana. Después, tengo que hacer mi clínica interna, mi clínica externa. La interna es lo que hago en la facultad, la externa es lo que hago en el geriátrico. Pero para eso tengo que irme a las 5 de la mañana a formar fila para que pueda quitar ese turno que yo pueda hacer para poder continuar trabajando. Si yo no trabajo, no voy a poder pagar mi facultad. Ese tenía la ventaja, pero en otra facultad no voy a tener esa ventaja. ¿Me voy de mañana o me voy de tarde? Entonces, ante esa facilidad que te dio esta tenemos opciones para seguir estudiando y seguir trabajando. Eso es lo más importante. Aparte que tenemos una infraestructura tremenda. Ahora, ¿por qué te parece a vos como estudiante hay tanta diferencia de cuotas, por ejemplo, entre una universidad u otra, o entre una universidad católica y las demás universidades privadas, por ejemplo? Y yo, en cuanto a infraestructura, puedes decir que no tenés infraestructura y cobran más barato, ¿verdad? Pero en mi caso, o sea, en la UNASUR tenemos semejante infraestructura y cobramos accesible para nosotros que ganamos sueldo mínimo. ¿Entendés? O sea, vos te vas para otra facultad y no vas a encontrar la clínica que nosotros tenemos, ya sea el laboratorio, clínica veterinaria o la clínica de fisioterapia. Tenemos más cosas. Si tú te vas a un lugar, estás buscando lo mejor, y lo mejor está en la UNASUR. ¿Confías entonces? Sigo confiando plenamente. ¿Cuándo se define todo? Y se presentó ayer. Creo que el CONE se reúne 2 veces a la semana, cada 15, ¿verdad? Creo que se reúne la otra semana, de ahí vamos a ver si es que leen los documentos, pasa otros 10 días más y cuando se le antoje al CONES. ANEAES, ¿quiénes integran? ¿Gente del CONES también? Bien. El Consejo Directivo de la agencia es la máxima autoridad de la ANEAES. Tienen representantes del Ministerio de Educación y Ciencias, representantes del sector productivo, la FEPRINCO, representantes del gremio de las universidades públicas y de las privadas y las instituciones de educación en general, públicas y privadas, y también representantes de las coordinadoras de profesionales. Representan cada uno con un titular y un suplente, son 10, en realidad son 5 los titulares que conforman el consejo directivo. Cada una de las autoridades son nominadas efectivamente por sus gremios respectivos y de esa manera se conforma la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que en este momento la presidencia recae en el doctor Raúl Aguilera Méndez, quien representa al Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Y el representante por las universidades privadas? Tenemos representantes de las universidades privadas, públicas y privadas, que son nominadas en este caso por las propias instituciones. Los gremios que aglutinan esas instituciones, en general dice la ley, instituciones de educación superior, públicas y privadas, que ingresan también los institutos, efectivamente son nominados por sus gremios y ellos son los que finalmente van a la agencia. ¿Y actualmente quién es? ¿El de por la privada? En este momento el doctor Gerardo Gómez es el representante titular de las universidades privadas y la doctora Lina Matiauda, la representante de las universidades públicas. Digamos, ¿qué significa ANEAES suspende la evaluación a la UPAC? Bien.
Excelente pregunta, Silvio, porque eso me permite precisamente ahondar en lo que sucede con aquellas carreras que han inscrito el proceso de acreditación y que son las instituciones que en este momento están inspeccionadas o intervenidas. El Consejo Directivo, a través de una resolución, la 196, ha resuelto suspender los plazos para aquellas carreras que se han sometido, carreras y programas e instituciones que se han sometido al proceso de evaluación externa con fines de acreditación y que en este momento se encuentren siendo inspeccionados o intervenidos por el Consejo Nacional de Educación Superior, que es lo que mencionaba Osmar, referente a su caso particular. Esa suspensión efectivamente es hasta tanto el Consejo Nacional de Educación Superior resuelva la intervención o la inspección respectiva, y dependiendo de lo que resuelva, efectivamente esos plazos van a volver a reanudarse. Estamos en la espera de esas disposiciones del Consejo Nacional de Educación Superior en relación a esas universidades. Misma situación se da con aquellos egresados de estas carreras y de esta universidad que no pueden obtener, en este caso, el registro de sus títulos ante el Ministerio. En realidad sí, la disposición del CONES refiere no solamente a informarnos a nosotros, sino también, por otro lado, que no puedan registrarse las titulaciones de los que ya egresaron. Nuestro proceso va al inicio del proceso de evaluación con fines de acreditación, pero ya los que han egresado, por supuesto, las titulaciones van a ser restringidas hasta tanto esa intervención sea ¿Están supeditadas también al resultado de la intervención? Están supeditadas a ¿Y qué culpa tiene aquel egresado? Bien, esa es una excelente pregunta cuya respuesta creo que tendríamos que analizarla en un debate un poco más extenso con los otros operadores dentro de lo que es la educación superior y es importante mencionar de que en este momento los órganos que tienen a su cargo el aseguramiento de la calidad son el Ministerio de Educación y Ciencias, el Consejo Nacional de Educación Superior y por supuesto nosotros como agencia evaluadora y acreditadora de la calidad de la educación superior, pues la evaluación tiene un propósito fundamental que es la mejora continua. Sí, justamente le voy a preguntar, ¿cuál es el objetivo final de estas intervenciones, doctora? Bien, las intervenciones por parte del Consejo Nacional de Educación Superior es regularizar de alguna manera conforme a la resolución 166, del cual también hemos sido notificados nosotros como agencia y que trabajamos con el CONES, de alguna manera todas nuestras funciones están interrelacionadas. Regularizar la situación de aquellas carreras que han sido creadas y que puedan de alguna u otra forma presentar las documentaciones necesarias para que el funcionamiento de los mismos estén conforme a las disposiciones legales referidas vigentes en este momento. Ese es el propósito de las disposiciones que en este momento el Consejo Nacional de Educación Superior podamos visibilizar y leerlo a través de sus disposiciones. Ahora, si me preguntas cuál es el propósito nuestro en materia de evaluación, es la mejora continua a través de la coordinación y el ajuste respectivo de todas las disposiciones legales y también el ajuste respectivo de todo lo que hace a la universidad y a la carrera para lograr la eficiencia y la eficacia y la integridad en todas sus dimensiones. Ese es el propósito fundamental nuestro, coadyuvar a la mejora, y en ese contexto estamos nosotros, no solamente para evaluar las carreras que se someten a nuestro escrutinio, sino también a responder a las instituciones que en este momento nos requieran de informes técnicos de las instituciones. Tal es así, Silvio, que la agencia informa mensualmente al Consejo Nacional de Educación Superior de todas las evaluaciones diagnósticas, la lista de carreras no acreditadas y la lista de carreras postergadas y acreditadas también a la institución rectora, que en este caso es el CONES. ¿Su visión personal y profesional de la calidad de las universidades privadas actualmente, doctora? Yo creo que hay un antes y un después luego de la ley 4995 del año 2013. Efectivamente, desde la creación de la agencia se ha establecido de alguna manera la obligatoriedad de someterse a algunas instituciones al proceso de acreditación, aunque diga la ley voluntariamente, pero menciona cuáles carreras específicamente son obligatorias. En ese entonces, ya desde el año 2003, Silvio, ya las instituciones tenían ese marco legal y podían presentarse a los procesos de evaluación. Posterior a eso, efectivamente vino la Ley de Educación Superior, que de alguna forma fue la que nos proporcionó la herramienta necesaria para decir,
esto tiene que ser sometido a proceso de evaluación y si no lo hace, entonces estas son las sanciones establecidas y que van a ser cumplidas por el órgano rector, que en este caso es el Consejo Nacional de Educación Superior. Es decir, que en este momento estamos dando pasos avanzados en el marco de lo que es la calidad de la educación superior. Y de eso necesitamos de todos para que el trabajo sea concatenado. El apoyo del Estado es fundamental a las instituciones de educación superior, de tal manera a fortalecer también los órganos que tienen a su cargo en este momento el aseguramiento de la calidad. Osmar, ¿qué le decía a tus compañeros? Volviendo a lo que la doctora dijo. Sí. Lo que la doctora dijo, un minuto también. lo que la doctora dijo, nosotros digo por la UNASUR, nosotros nos sometimos al primer llamado, que conste eso, del primer llamado, que era que podíamos decir que sí, que no, o el segundo es obligatorio. El primer llamado nos sometimos. No, y a mis compañeros que sigan luchando, que sigan esperando un poquito más, que esto se va a solucionar, ya sea para bien o para mal, pero tenemos que seguir. Va a tener un desenlace. Va a tener un desenlace, pero creo que va a ser positivo, porque estamos haciendo bien las cosas. Estamos haciendo muy bien. Y a los jóvenes que de repente tienen demasiadas ofertas de estudios superiores, carreras universitarias, ¿qué aspectos tendrían que tener en cuenta? En 30 segundos. Bueno, invitamos a todos a que puedan recurrir a nuestra página web www.anidades.gov.p y allí tienen toda la información respectiva a cuáles son las ofertas académicas, que están las listas de carreras acreditadas, no acreditadas y postergadas. La información está allí y los invitamos también a que recurran a la agencia, cualquier duda, cualquier información que necesiten. Estamos abiertos para poder ofrecerles nuestros servicios. Gracias. Vamos a seguir hablando. Sí, hay Por mucho supuesto, todavía de qué hablar. gracias. A vos también te digo lo mismo. No te preocupes que te vamos a volver a invitar. Está espectacular, le agradezco. Bueno, cerramos puntos de vista.